viendo desde Facebook, soy la hermana Giselle González de la Iglesia Nueva Jerusalén y este es nuestro primer capítulo de nuestro podcast Conectados en Cristo. Hoy vamos a ver las historias que marcaron un antes y un después en nuestras vidas y que agradecemos a Dios por lo maravilloso que ha sido con nosotros. Hola, soy el hermano Samuel Arambuena y como decía Giselle, todos tenemos un momento así, ¿verdad? Pero para hablar de este tema, ¿no es cierto? Tenemos un invitado especial, ¿ya? Que para nosotros es nuestro padre, así Amén. que le damos la bienvenida a nuestro pastor José González. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, qué bueno. Gracias por esta invitación. ¿Para qué estamos? Cuéntenme. Para comenzar, queremos que si podemos hacer una oración para que todo salga bonito, salga bien, para que mientras nuestros seguidores siguen compartiendo, puedan llegar más espectadores. Ya, bueno, vamos a orar entonces por este momento maravilloso, por esta actividad que se está desarrollando junto a nuestros jóvenes de la iglesia. Padre nuestro, una vez más vamos a su divina presencia para primeramente agradecer por este día maravilloso, un día de vida, un día de salud que usted nos ha concedido junto a nuestras familias. También ha provisto de alimentos, nos ha dado trabajo, nos ha ayudado en todo lo que usted ha querido para cada uno de nosotros. Y ahora estamos en esta actividad, Dios amado, para poder conversar de la grandeza suya, de lo que usted ha hecho con cada uno de nosotros. Y queremos su respaldo y su bendición, tanto para nosotros como los que estamos acá, como también al público que está escuchando esta actividad y esta conversación. Queremos su bendición en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Vamos a poner una alabanza de nuestro coro. La alabanza se llama Sueño con la Tierra Prometida.
agradecer a nuestro pastor por la confianza que él ha depositado en nosotros para poder llevar este proyecto adelante, que sin duda esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y de ustedes que nos están acompañando en este momento. También queremos consultarle a usted cuál es su visión de este programa y qué espera que también podamos transmitir hacia los hermanos que nos están viendo. Bueno, la verdad es que yo soy una persona que muy abierta a este tema tecnológico y creo que hoy día es una instancia maravillosa que un proyecto como estas características de poder salir a todos, de poder salir a aquellos que a veces les cuesta llegar a una iglesia o les cuesta estar en algún lugar para poder escuchar la palabra, y creo que es una buena instancia escuchar experiencias propias de las personas que vamos a participar, como también escuchar palabras de Dios, que es lo importante, o algún testimonio que pueda también recoger aquel que está escuchando. Así que hay mucho anhelo, mucho deseo de que esto sea un éxito, esperando que a todos nuestros hermanos y aquellos que nos están escuchando también puedan recibir este mensaje. Especialmente para mí lo importante es que llegue la palabra de Jesucristo a sus vidas. Así que gracias por este proyecto también. Amén. Ya, vamos a comenzar con la entrevista entonces hacia nuestro pastor. Y queremos en este capítulo dar a entender que Dios cambia nuestra vida. Entonces la primera pregunta es, pastor, ¿cómo era su vida antes del encuentro con Dios? Bueno, la verdad es que yo llegué desde muy pequeño a la iglesia. Yo tenía aproximadamente 12 años cuando llegué a la iglesia. Por lo tanto, participé de las actividades como niño, un tiempo también como joven, muy intenso en distintas áreas o ramas de la iglesia. Pero luego uno va transitando en esto de la vida y como joven también, en algún minuto equivoqué el camino y me aparté, me fui alejando Y dentro del trayecto que usted lleva, ¿hubo algún momento o alguna situación que marcó su vida? Bueno, sí, de verdad que bueno, uno vive muchas etapas en la vida. Cuando niño, la etapa de cómo llegamos a la iglesia, nosotros llegamos a la iglesia porque hubo una necesidad especial en nuestra familia. El jefe de hogar, que era mi papá de ese tiempo, y que aún está vivo, nuestro hermano Pedro González, un anciano de la iglesia, cayó enfermo y su enfermedad era incurable. Entonces él, en el minuto de angustia, como muchos a veces, no tienen dónde recurrir, y entonces se acuerdan que existe un Dios. Y él se acordó que había un Dios grande y maravilloso. Entonces eso lo motivó, lo llevó a la iglesia, y obviamente él, como jefe de hogar, también motivó a que fuéramos todos nosotros siendo niños, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque eran tiempos difíciles también, o sea, en todo sentido. Pero así fue nuestra llegada a la iglesia. Y el momento, bueno, yo iba a la iglesia y obviamente me encantaban las actividades, pero el verdadero encuentro creo que sucedió después, porque uno se apasiona, se entusiasma en la iglesia, en el coro, en la banda, en ese tiempo, en el grupo ciclista, como predicador. Pero hay un momento cuando, y lo dije delante, de alguna manera viví un poquito la distancia de alejarme yo de Dios. Y ese tiempo no fue fácil, fue muy difícil porque hubo dolores, causé dolor, causé daño, y eso yo lo tengo que reconocer. Y en algún minuto determinado, por mí pasaban las cosas, pasaba a la iglesia, siempre a la iglesia pasaba. Cuando yo estaba en otras cosas fuera en el mundo, eh, siempre había un momento en que quedaba solo y me acordaba de que yo era hijo de Dios. Y eso siempre queda marcado en nosotros. Por lo tanto, estaba ahí, estaba. Yo creo que Dios, cuando a uno lo elige, siempre está presente en nuestras vidas. Y yo creo que a muchos les puede pasar, o le ha pasado, o le está pasando en este minuto. Entonces, y llegó el tiempo en que yo estaba en la casa nuevamente con mi familia, reunidos, pero ellos iban a la iglesia y yo me quedaba en casa. Y me invitaban constantemente, mi hija eran pequeñita, me invitaban a la iglesia, y yo no quería ir, habiendo una necesidad espiritual, porque no puedo desconocer que uno vive de esta vida espiritual. Y hasta que llegó un minuto en que Dios tomó los medios, y creo que hubo una actividad en la iglesia en ese tiempo. Mis niñas eran chiquititas, estaban tocando instrumentos. Entonces
papá, nosotros tal día tenemos una actividad, vamos a una presentación y nos gustaría que tú fueras a la iglesia y nos acompañaras, nos fueras a ver. Eh, y eso para mí fue algo que me tenía incómodo. Me tuvo incómodo algunos días y, y yo me acuerdo que yo estaba en el sitio de la casa y la iglesia estaba como 50 metros, por ahí más o menos aproximado. Eh, y yo escuchaba los himnos y escuchaba todo. Y había algo en mi vida, en mi corazón. Yo sé que latía fuerte. Y estaba pendiente de ese día en que yo tenía que ir y acompañar a ver a mi hija a la iglesia. Pero también sabía que desde el minuto en que yo entrara a la iglesia, algo iba a pasar con mi vida. Yo como que lo presentía. Y llegó el día. Llegó el día en que mi hija tuvieron su presentación tocando mandolina, era muy pequeñita. Fue para el día del papá, claro. Eh, Giselle se acuerda porque ella es mi hija, entonces... eh, bueno, fui finalmente a la iglesia y cuando entré y hubo la presentación, yo entendí inmediatamente del minuto en que pisé la entrada a las puertas de la iglesia, dije yo de aquí ya no me puedo mover. Y de verdad, entré ahí y ese día marcó mi vida. Dios marcó mi vida. Me tocó profundamente. Dentro del camino, obviamente, dejar el pasado atrás es algo que es como de valiente, digamos así, ¿cierto? Sí. Y cuesta. Sí. ¿Qué fue como lo más desafiante del proceso de seguir a Cristo? La verdad es que yo trabajaba y tenía muchas amistades. Siempre he sido de varias personas que trabajan cerca de mí. Y, y el tema era que si yo decidí ir a la iglesia, yo entiendo que ahí hay un compromiso serio. O sea, yo no puedo jugar con las cosas de Dios. No se puede prestar para eso. Si yo tomé la decisión de volver a la iglesia e ir y cuando Dios me toca, dije yo no, aquí tengo que dejar todo lo que no corresponde a un hijo de Dios. Por lo tanto, al día siguiente yo me acuerdo que teníamos una actividad en mi lugar de trabajo y mis amigos me invitaron como siempre a compartir de todo. Y les dije no, esta vez no. Ustedes me conocieron en su minuto en que yo era un hijo de Dios y he retomado el camino que Dios me había encomendado y volví a la iglesia. Por lo tanto, yo voy a compartir con ustedes, pero no me obliguen a otras cosas porque yo no lo voy a aceptar y yo hoy día he vuelto a la iglesia y creo que ese es mi camino y ha sido siempre mi camino. Eso creo que fue un minuto más o menos complicado, pero lo aceptaron, lo entendieron muy bien y después compartía con ellos entendiendo de que yo ya era una persona cristiana y no me obligaban ni me insistían en nada, o sea, tuve mucho respeto de mis compañeros en ese tiempo. Y lo otro es que, bueno, cuando uno es joven se aleja de la iglesia porque busca un futuro, se va a estudiar. Me imagino que en esa temporada igual pasó algo, no sé, algo que nos tenga que contar porque, ya bueno, mi papá yo lo conozco bastante. Y él se fue a estudiar a Temuco, estuvo en Santiago, en varios lugares. Entonces, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están en esa etapa de estudio, que están lejos de casa y de la iglesia? Bueno, yo creo que hoy día por lo menos existen estos medios que ustedes se hacen una llamada o una videollamada y se observan. En mis tiempos no era así, en el tiempo uno tomaba la decisión y tenía que irse. Yo me acuerdo que me fui a Santiago y me fui con una ilusión. Yo presté mi servicio militar en esos años y posteriormente presté mucho apoyo en el ejército y después de eso nos fuimos a la escuela de suboficiales del ejército. Y de la nada, así, de haber viajado tantos kilómetros, con dificultad sin saber dónde íbamos a estar, dónde íbamos a llegar, era un momento difícil. No era como ahora que había otras posibilidades. Entonces llegué allá y la verdad que a 2 semanas hicieron una revisión médica y me dijeron que era imposible que continuaran, por lo tanto me dijeron que me fuera. Eso para mí fue un golpe. Eso fue un golpe fuerte. No, ese fue un golpe muy fuerte porque ¿qué hice yo? ¿Qué pensé en ese minuto? Y creo que muchos piensan eso. Dije, pero ¿cómo si yo toda mi vida he estado en la iglesia, he trabajado, me he esforzado, siempre he tratado de ser una muy buena persona y me llega esto? O sea, no lo lograba entender. Yo no lograba comprender esta situación.
Por lo tanto, cuando quedé fuera de la institución, no quise regresar para acá. Tuve, no sé si temor o miedo, pero no quise regresar. Porque acá estaban todos mis amigos y a uno, no sé, pues yo pensaba, me van a molestar. Y bueno, me quedé finalmente en Santiago. Y tuve la suerte de que aún, no habiendo quedado ahí, me fui a la casa de un pastor, un pastor que es como un segundo papá que yo tuve, nuestro pastor Benedicto Faúndez, nuestra pastora Angelina Reyes. Por lo tanto, no tuve opción y tampoco me alejé de la iglesia porque ellos tenían una actividad muy fuerte y yo me dediqué a trabajar en la iglesia, en la obra. O sea, iba a predicar en distintos lugares, iba a predicar a San Bernardo, predicaba ahí en El Pino, en la iglesia. Ellos me ordenaban y me mandaban para predicar en distintos lugares y había que obedecer, para mí era eso. ¿Y solito? Solo en algunas ocasiones, solo. Sí, solo. De verdad que fue una actividad muy interesante que hoy día cuando la veo digo yo cómo lo pude hacer, cómo fue, porque habían varios kilómetros de distancia, pero había que cumplir. Así fue ese tiempo fue. Mi pastor, dentro de todo, ¿hay algún versículo o promesa que haya sido clave en su vida como para que nos pueda compartir? Sí, yo la verdad que he tenido varios mensajes. Y uno de los mensajes que me marcó muchísimo y hasta el día de hoy me acuerdo de él, porque cuando cuando me sacaron de la institución, que supuestamente yo no iba a poder estar de pie, o sea, muchas explicaciones y que hasta el día de hoy, gracias a Dios, porque nunca he tenido ninguna enfermedad, he estado sanito, gracias a Dios. Me acuerdo que pedimos un mensaje y ese mensaje me salió en Habacuc. Y Habacuc obviamente una palabra para mí maravillosa, en el capítulo 3, versículo 17, de ahí en adelante, y siempre lo pido yo, que dice que aunque la higuera no florezca, no haya frutos en las vides, con todo me alegraré. O sea, para mí marcó, bueno, leí mucho más en esos capítulos, y no lograba entender el por qué, no comprendía. Porque para mí había sido un golpe duro el haber fracasado de alguna manera, lo vi en ese tiempo en la institución. Por eso me quedé más de un año ya. Y después regresé acá ahora, para mí era triste porque yo tenía que explicarle a mis papás. O sea, yo me coloqué en esa situación en su minuto. ¿Qué les digo a ellos? ¿Cómo les digo a mis papás de que a mí me habían sacado de la institución y porque supuestamente yo estaba bien en todo? Pero estaba afuera. O sea, un sueño como que era el sueño y se cortó de uno. Difícil. ¿Qué pasa? Que uno a veces no entiende los propósitos de Dios porque uno Claro. cree que está haciendo la voluntad de Dios, pero realmente Dios tiene otras cosas para nosotros. Y después al regresar de Santiago acá, se abrió un mundo de... Sí, lo que pasa es posibilidades. que siempre me enseñaron, o sea, desde chico, y las condiciones de ese tiempo a uno lo llevaron a sobreesforzarse. No había tiempo para quedarse atrás, o sea, uno no podía esperar de nadie más porque no había, o sea, era una situación como país inclusive difícil, había mucha pobreza en esos años, por lo tanto había que eh, pedirle a Dios nomás. Yo, aunque viví ese momento difícil, me aferré a Dios, de todas maneras me aferré a Dios y le pedí a Dios. De hecho hay un corito que me gusta mucho que habla del polvo donde está, Él nos levanta y nos pone en un buen lugar. Yo me acuerdo que se lo cantaba así, como que yo espero, Dios mío, sáqueme de aquí porque me va a poner en un buen lugar. O sea, siempre creí en que podía venir algo más. Pero cuando uno ya se sienta a pensar, como que, ¿pero qué podría ser? No lo veía. Estamos, bueno, le damos las gracias a las personas que nos están viendo a través de nuestra plataforma de Facebook, a los hermanos que están compartiendo, ¿no es cierto?, nuestro programa, y darle la bienvenida a los que se acaban de incluir, ¿no es cierto?, a esta transmisión, y estamos entrevistando a nuestro pastor. También queremos hacer ver que detrás del cristiano hay una vida, hay un proceso,
que sin duda tampoco es fácil, ¿ya? Sí. Pero sabemos que con Dios todo es más llevadero. Sí. Y Dios nos da una esperanza. Eh, yo creo, Sí, bueno, pastor, que cuando uno dice Dios da una esperanza, pero cuando uno vive un conflicto, cuando uno vive un problema, no logra ver esa esperanza. Si por eso que hoy día existen situaciones muy complejas en donde uno tiene que observar de repente, y creo que es una de las cosas que uno va aprendiendo en la iglesia, a cómo se repara a los demás, el mismo rol que tengo yo como pastor hoy día de iglesia, porque cuando vienen problemas, dificultades, uno no pareciera no ver más esperanza, sabiendo que existe un Dios grande, un Dios poderoso, pero aún así la mente de uno es tan pequeñita que tiende a bloquearse, no está viendo más allá, pero Dios es sabio en su quehacer con nosotros, conmigo lo fue. y es por eso que a través de lo que usted nos aconseja y de su experiencia y también de la palabra de Dios, que es lo principal, es que queremos hacer llegar un mensaje de vida y de que Dios tiene un plan de salvación para cada uno de los que hoy día está viendo esta transmisión. Y no sé, pastor, si tenemos alguna palabra que podamos compartir para nuestro... Bueno, yo creo que siempre hay una palabra hermosa. Yo creo que para mí lo más importante de la palabra que nosotros podamos entregar en general es que cada uno venga y pueda reconocer a Jesucristo como su único llamado Salvador. Yo creo Amén. que ahí hay algo fundamental. Nos cuesta entender, nos cuesta comprender, pero cuando Cristo habla en nuestras vidas es algo hermoso. Porque Él lo es todo, Él lo tiene todo también. Él nunca deja de ser en nuestras vidas. Y por eso que la palabra de Dios que ustedes mismos en algún momento me dijeron, vamos a hablar de este tema, y hablaron de que, dijeron ustedes, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y ese es un mensaje maravilloso porque las cosas viejas pasan y vienen cosas nuevas, que era lo que yo no entendía. Yo como joven no entendía porque, de hecho, cuando yo le hablo a ustedes del mensaje que yo recibí en ese tiempo cuando estaba en Santiago, lo leí varias veces y nunca no lo entendía. Bueno, y también hay otra razón por qué no lo entendía. Porque uno descuida algo importante como hijo de Dios, y es leer la Escritura. Yo creo que varias cosas que yo no entendía era porque no había encontrado el secreto, aunque antes había leído, sí, la palabra de Dios, pero no la había analizado, no la había hecho mía la Escritura. Entonces cuando uno ya la empieza a hacer de uno va entendiendo y va comprendiendo y Dios le va revelando a uno las cosas nuevas. Y cuando Giselle dice, claro, yo ahora puedo decir otras cosas, que a mí viví un tiempo también de esfuerzo, de sacrificio, claro, yo en un minuto trabajaba y estudiaba. La- Todo el mundo hoy día uno lo ve como que uno nació, a lo mejor porque varios me conocen y varios saben que yo soy profesor de profesión. Y algunos creen que yo nací siendo profesor y era todo simple, pero no fue fácil. O sea, yo pasé por varias instituciones estudiando, INACA, por la Universidad Federico Santa María, estuve en la UFRO, y recorrí algunas universidades y a la vez trabajando, porque había que hacerlo de esa manera. Y hoy día yo me alegro y me gozo cuando nuestros hijos se van a una universidad, se van a otra universidad, hacen un título, un postítulo, un magíster. Yo me alegro hoy día porque hoy día lo pueden hacer ellos de una manera distinta a como éramos. Prácticamente, claro, un poco, uno diría sin trabajar. Pero a mí me tocó eso y creo que eso también es un ejemplo de vida. Porque cualquiera que a uno lo observe, yo digo de repente, bueno, me ven hoy día en la iglesia como pastor, como profesional también, pero para llegar a eso, jóvenes, y si están aquí escuchando varios, también papá y mamá, creo que hay que inculcarle a los niños que las cosas tienen esfuerzo y sacrificio. Amén. Las cosas no se consiguen así como que cayeron del cielo porque Dios es bueno. Sí, Dios nunca deja de ser bueno, pero tiene que haber algo en uno tiene que hacer algo, uno tiene que mover la piedra. Y ahí saco el ejemplo de que
cuando Jesús resucitó a Lázaro. Él tenía el poder para removido la piedra también. Pero le pidió al resto, muevan la piedra o quitar la piedra, le dijo, y de ahí le dijo, Lázaro, ven fuera. Él podría haberlo hecho todo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay una instancia y hay una oportunidad, hay que verlo así, que tenemos que hacerla nosotros. No podemos esperar de que otro mueva todas las cosas para que uno pase libre, no. Uno tiene que mover la piedra para poder seguir caminando. Es como 50-50. Claro, sí, hay que hacerlo porque si yo no me muevo, hoy día varios dicen no encuentro trabajo, me falta esto otro. Hoy día tiene cierto, comparado a los tiempos nuestros, hay otras situaciones y hay otras formas y hay bendición. Hoy día observo nuestra iglesia y la iglesia es bendecida. Yo soy bendecido. Yo me siento muy bendecido como persona, como hijo de Dios. Me siento bendecido porque tengo un hogar maravilloso, tengo una linda esposa, tengo lindas hijas, tengo un lindo hijo, tengo una familia maravillosa y tengo también una iglesia, digo tengo porque también yo sé que la iglesia es de Cristo, pero yo estoy ahí, entonces tengo una iglesia también maravillosa, que uno siente el apoyo, el respaldo y siempre le consultan a uno y a uno lo respetan en esa manera, entonces, ¿cómo no estar contento? Él es bueno. Yo quiero hacer una pregunta. A ver. Que no está en el libreto, pero es relacionado a mi mamá. ¿Cómo fue todo el proceso de matrimonio, de noviazgo? ¿Cómo se conocieron? Queremos saber más del lado amoroso. Bueno, la verdad es que mi esposa Débora, ella era hija del pastor Juanito Valenzuela, de la pastora Sonia Medina. Y en los tiempos nuestros, cuando llegábamos a la iglesia, éramos todos niños. Y cuando uno es niño, todos juegan y no se marca mucha diferencia. Pero también se daba de alguna manera que era como difícil decir voy a pololear con una hija de un pastor, porque era como que los hijos de pastores con hijos de pastores era como una cosa inalcanzable. No. Claro, pero nosotros éramos todos jóvenes ahí en ese tiempo, me acuerdo. Nosotros teníamos y pertenecíamos a la banda y al grupo ciclista y siempre nos juntábamos. Nuestras actividades de verdad como hijos de Dios en ese tiempo eran con harto esfuerzo y con harto sacrificio. Nosotros me recuerdo en la actividad de banda nos juntábamos con el jefe de banda desde las 6 de la mañana, en donde éramos invitados a orar al cerro. Orábamos en el cerro aquí en Algol. Hay un cerro arriba donde había un pino y ahí en ese lugar éramos invitados a orar nosotros, de niños. Entonces íbamos toda la banda, nos levantábamos, nos pasábamos a buscar unos con otros y llegábamos. Ahí uno oraba, cantaba y después se iba a la iglesia tipo 9, 10 de la mañana y llegábamos a hacer ensayo. Ensayábamos toda la mañana, íbamos a almorzar a nuestras casas como a la 1 del día, vamos a terminar los ensayos nuestros como banda. Y luego a las 4 de la tarde ya estábamos en la iglesia nuevamente porque había aire libre. O sea, para nosotros el día domingo era el día del Señor directamente. Entonces, y a las 6 de la mañana llegaban todos, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que nosotros entendíamos de que cuando se decía que había una actividad, un ensayo, era una orden. No cuestionábamos eso, no estaba por nosotros decir, no, hoy día estoy muy cansado, no. Era una orden y había que ir. ¿Por qué? Porque había temor de Dios. Nosotros decíamos de repente, si no voy, capaz que Diosito no me dé lo que yo estoy esperando, lo que yo estoy pidiendo. ¿Te fijas? Entonces, y finalmente uno también entiende de que no puede ir a la iglesia solamente porque está esperando algo, si uno tiene que ir a la iglesia porque ha reconocido a Cristo en nuestra vida. Y de esa manera yo conocí a la pastora Débora, mi esposa, y claro, ella era niña, y uno vive experiencia, o sea, me recuerdo que yo tenía ya 16 años, ella tenía 14, ella de 2 años menos que yo, entonces en algún minuto determinado a mí se me ocurrió, porque así era antes, y le dije, ¿sabes que voy a ir a hablar con tu papá porque le voy a pedir permiso para pololear? ¡Qué valiente! Entonces, ¿cómo salió? ¿Cómo fue? La verdad es que
me salió más o menos la cosa nomás porque, bueno, me acuerdo que llegué y le dije, pastor, quiero hablar con usted. Y le dije que yo tenía muy buenas intenciones, que quería a su hija y que, bueno, yo quería poner con él. Obviamente el pastor tiene que haber dicho, ¿qué me viene a decir este niño, este joven? Imagínate, 16 años. No sé si ellos verían qué es lo que venía más adelante o no. Su hija 14, o sea, éramos niños todavía de alguna manera. Entonces me dijo, hijo, yo creo que es conveniente mejor que usted siga estudiando. Muy sabio, Claro, siga estudiando bueno, y lo vea después con el tiempo porque ustedes son niños todavía. En el fondo me dijo no. Esa fue la que me dijo no. Y bueno, yo después le dije a Débora, le dije que no nos habían dado autorización, pero aún así nos vayamos como escondiditos de repente. Porque son cosas, pero son cosas sanas, porque cuando uno iba a pololear, bueno, uno primero no andaba de la mano en la calle, como hoy día, sin pedir pololeo ya andan de la mano, o sea, es una cuestión media extraña, pero en nuestro tiempo no era así. Y así la conocí. Pero después perdimos contacto porque cuando yo me fui a Santiago y después me fui a estudiar y ahí yo me alejé de la iglesia, porque ahí fue el momento en que yo no estuve en la iglesia donde me fui a estudiar. Estuve fuera, perdimos contacto. Por aproximadamente 4 años casi no la veía. Sí, pasó harto tiempo. Hasta llegué a pensar en un minuto que ella podría haberse casado, qué sé yo. Pero se dio que yo llegué de regreso a Angol y empecé a trabajar en el Liceo Industrial. Y ahí en una pasada por la avenida O'Higgins, ella trabajaba en una farmacia y de pasadita la vi que estaba ahí, un saludito y por ahí empezamos nuevamente a conversar. Y ahí ya, bueno, se fue consolidando nuestra vida como para matrimonio. Fue maravilloso. Cuando Dios tiene algo que es de uno, que va a ser para uno, no importa los años, ¿qué va a hacer? Sí, no importa. Y lo otro que yo lo he dicho siempre, lo digo en todos lados, creo que tengo una mujer tremendamente grande, o sea, lo reconozco, yo soy muy parco, yo no soy muy así como te amo, te quiero, qué sé yo, pero tengo una mujer tremendamente grande porque ustedes me ven así, pero yo también tengo mi carácter, tengo mi forma. Y ella me ha aguantado. Ella ha tenido paciencia conmigo y nos comprendemos así, nos queremos de esa manera y por lo mismo vivimos momentos difíciles y ella aguantó, espero en Dios, tiene que haber orado mucho también, porque cuando el enemigo entra en las vidas de los jóvenes del matrimonio es terrible, es muy complicado. Si no hay una humildad en la vida de cristiano, el enemigo se mete y puede destruir todo lo que pilla a su paso. Por eso que hoy día fracasan muchos, porque se alejan de Dios, creen que las cosas las hacen ellos. No, si no está Dios en el matrimonio y no hay respeto, no hay compromiso, es complicado. Por eso yo aconsejo que todos lo presenten a Dios. Los jóvenes tienen que pedirle a Dios en su tiempo. Es importante, ¿cierto?, presentarle a Dios todos nuestros anhelos, todas nuestras preocupaciones. Y también queremos saludar en nuestras redes sociales. Tenemos hermanos que nos están viendo desde la ciudad de Lebu. Le deseamos muchas bendiciones a nuestros hermanos de Lebu que nos están viendo también. Nos está viendo nuestra hermana Daniela Salinas. Amén. De la ciudad de los Andes. También le deseamos muchas bendiciones a la distancia, hermana Daniela. Que Dios le bendiga también. La hermana Margot igual estaba. Nuestra hermana Margot. Sí, le enviamos está saludos. Viendo. Nuestro hermano José Martínez. El hermano Eduardo también está aquí. Nuestro hermano Eduardo, nuestra hermana Madeline. También nuestra pastora, pues ella ya vio de que usted dijo que la amaba, pues, así que yo creo que lo va a estar esperando con una sopita porque a usted le gusta la sopita. Sí, me gusta la sopita. Nos están viendo desde Argentina. ¿Quién está de Argentina?
Iván García dice, les mando un cariñoso saludo desde Argentina. Que Dios les bendiga. Crecí y nací en el Ejército Evangélico de Chile. Qué bueno. Sí, a nosotros nos ven mucho y eso es bonito. Nuestra iglesia tiene su página y siempre tenemos visitas de muchos lados, así que es una bendición poder compartir con todos los que hoy día nos escuchan. Queremos, si alguien tiene alguna petición de oración, que nos escriban ahí en el chat o en los mensajes para nosotros poder orar. Así que ahora vamos a escuchar una alabanza de nuestro coro también. Amén. Así que vamos con la alabanza. Saludos a todos nuestros coristas. de cuadros
Esa era la alabanza Dios es fiel de nuestro coro y juventud. Bueno, ya estamos casi llegando al término de este podcast, de este capítulo, que se titula Dios cambió mi rumbo. Y queremos hacer una última pregunta, pastor, que queremos saber cómo fue su llegada a la iglesia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué experiencia fue que marcó su vida? Bueno, yo contaba en algún minuto que mi papá quedó inválido y tuvo un tema de salud muy complicado. Nosotros éramos niños todavía. Yo era el mayor, que tenía 12 años, y de ahí nosotros somos 6 hermanos. Y éramos 6 hermanos más mi papá y mi mamá. Entonces, mi papá se acordó en un minuto determinado que él escuchó una predicación. Cuando él estaba enfermo grave, él escuchó una predicación. Y él dijo, yo escuché que había un hermano evangélico, dijo que ya llevaba 5 años inválido y sanó, y como yo que tengo 1 año y tanto, ¿cómo Dios no me va a sanar? Entonces él tomó una decisión drástica. Y fue una decisión tan difícil que quedó, entre comillas, como solo. Porque la familia... claro, sí, ellos tenían su propia creencia y se alejaron de él. Las familias que siempre estaban yendo a la casa se alejaron un tiempo de él. Y tomamos la decisión en ese tiempo con todos de ir a la iglesia. Y el transporte que nosotros teníamos para llevar a mi papá a la iglesia, y por eso digo que era sacrificado, era una carretita de estas que uno ya pocos las conocen, porque una carretita para tirar leña. En ese tiempo uno iba al campo a buscar leña en carretita. Y ahí nosotros colocábamos a mi papá en una silla de mimbre que había en la casa, lo tirábamos, lo arrastrábamos y en esa carretita con mi hermano lo tomábamos, lo colocábamos arriba y luego nosotros nos colocábamos al frente y tirábamos la carretita hasta llegar a la iglesia. Y en la iglesia había hermanos que lo ayudaban a bajar y compartíamos ahí de los servicios en ese tiempo. Y de esa manera llegamos a la iglesia con mucha esperanza, con mucho dolor, con mucho sacrificio. Porque cuando hay un jefe de hogar que está enfermo, ya sea la esposa o sea el esposo, especialmente aquel que provee, hoy día proveen los dos, flaqueó el alimento. Sí. Entonces, cuando de repente en el hogar no hay alimento, para una madre o un padre es algo tremendamente difícil, porque hay hijos y todo padre quiere darle lo mejor a sus hijos. Yo siempre en la iglesia les comento algunas experiencias que vivimos de una mujer que era sabia, porque quiero destacarlo. Nunca escuché a mi papá ni a mi mamá, aunque ellos no conocían a Cristo, discutir. Yo no lo escuché en una discusión. Mi madre le tenía un respeto tremendo a él, y bueno, él era el que proveía y también no se veía eso de que él le faltara el respeto. Entonces se pasaron momentos muy bonitos como momentos muy difíciles. Y yo les comento a ustedes y siempre lo cuento. En una ocasión y mi hija me decía, papá, cuéntanos una historia de la que tú viviste cuando niño. Y no es historia lo que le voy a terminar contando, porque Dios transforma las cosas hoy día. Me acuerdo en una ocasión, era hora de 11, y mi mamá nos sentó a todos a la orilla de la mesa. ¿Cuánto era? Éramos 6 hermanos. Entonces nos sentó a la orilla de la mesa y había que tomar 11. Primero, ustedes saben, hoy día ustedes toman un té y al té le rinde una tacita. Nosotros no había té, por lo tanto el té en ese tiempo, y varios tuvieron que, seguramente han vivido experiencias así, era el azúcar que se quemaba un poquito y se echaba así como quemadita a la taza y quedaba como color a té con un poquito de sabor a azúcar. Era la forma. Y me recuerdo ahí, mi mamá hacían unos panes amasados, porque ahí casi no existían las panaderías, por decirlo de alguna manera. La hermana madre nos dice que cuente el del huevito, dice. Vamos para allá. Sí, y bueno, vamos a eso. Y llegó la hora de tomar 11 y mi mamá sacó el pan, el último pan que quedaba de ese día.
y partió el pan así en rebanadas para cada uno. Y luego dio vuelta en la cocina y encontró, y es lo que a él les gusta que les cuente yo, encontró un huevo. Y usted sabe que un huevo es pequeño, o sea, Sí. pero ella ¿qué hizo? Tomó un poquito de manteca, porque aceite era difícil también tener, manteca se manejaba en la casa, y colocó manteca en una fuentecita, en una pailita, y colocó el huevito ahí y lo hizo así bien aguadito, bien aguadito. Y cuando estábamos en la mesa, al partir el pan, ella tomó la rebanada de pan y la colocó dentro de la pailita, así, la colocaba y con lo que saliera, y la colocó en cada uno de nosotros en la mesa. Y sabiamente repartió todo ese huevito en esa untada de pan. Y obviamente eso yo me acuerdo hasta el día de hoy, no sé si mis hermanos se acordarán o no, pero yo me acuerdo hasta el día de hoy, eh, lo sabia que es una mujer, una madre, para darle comida a sus hijos, y los hijos como, no sé si mentalmente también se preparaban para decir, esta es mi comida del día y el hambre llega hasta aquí, llega hasta aquí. Y, y hoy día yo lo cuento como una linda experiencia que vivimos y contento porque producto de ese proceso que vivimos, Dios transformó nuestras vidas completas en el hogar. Hoy día todos mis hermanos son casados, tienen su esposa, tienen su marido, mi hermana, y ya no tienen un huevito en la mesa, ya tienen muchos huevitos en la mesa. Lo mismo pasa, ya mi mesa es bendecida, porque Dios se glorificó, Dios abrió puertas, un hombre que colocó su fe en Dios. Y él dijo, y lo pensó en algún momento mi papá, porque mi papá era muy lector de la Biblia, y él leía mucho, y él confió en Jesucristo que él iba a sanar. Era tal su fe que Dios hizo un milagro en su vida y empezó a caminar de nuevo. Me acuerdo que con nosotros salía a caminar y a veces caía encima de nosotros, cuando lo ayudábamos. Claro, porque éramos chicos, hay que entender que una persona ya de 40 años tiene su peso y un niño de 12 años no tiene fuerza, entonces caíamos con él, nos parábamos, pero había un entusiasmo, habían ganas de que él sanara, y por eso estábamos en la iglesia y Dios obró. Dios cambió la vida en el matrimonio, en la vida de mi papá, porque él como hombre, hasta el día de hoy, un hombre de fe, porque hoy día nosotros decimos, ¿cómo lo hizo para vivir más de un año sin tener trabajo, sin tener nada? O sea, casi todo perdido. Y él se acuerda mucho de la historia de Job. A él lo marcó, y de hecho él aprendió a leer en el libro de Job. Mi papá lee, lo único que lee es la Biblia. Y, y eso lo marcó, y bueno, también marcó nuestras vidas. Porque ya Dios nos bendijo, cambió nuestras vidas y nos ha provisto de su amor. Y por eso siempre digo que Dios es bueno. En todo tiempo Dios ha sido muy bueno. Bien, y de esta vivencia, ¿no es cierto? Y prácticamente un milagro que Dios hizo en la vida de nuestro hermano Pedro González, que es su papá. Queremos invitar, ¿no es cierto?, a que podamos orar brevemente, ¿no es cierto?, por todas las peticiones que a través de nuestro Facebook, de nuestra iglesia, nuestros hermanos han ido solicitando oración, obviamente por temas que no podemos estarlo leyendo todos, pero Dios sabe y Él conoce todo lo que nosotros necesitamos, y, ¿no es cierto?, a través por fe, como hablaba nuestro pastor, que lo principal de nosotros como hijos de Dios es tener fe, y a través de la distancia Dios puede obrar. Así es que, no sé. Sí, los voy a nombrar, que piden oración por Martina Meneses, Jazmín Mardones, Néstor Béjar, Martina González, Bruno Fuentes, y estaban pidiendo oración más abajo por Magali Ojeda. Así que, pastor, por favor, si nos quieran una oración. Sí, bueno, vamos a orar. También en esta oración voy a presentar a una colega de trabajo, una profesora Ernestina Soto, que también está hospitalizada y está pasando un momento difícil, y bueno, y así por todos los que se han nombrado y aquellos que están en su hogar también. Yo pido que en el lugar que estén, si pueden clamar, bien, y si no,
ahí con la reverencia que usted crea necesaria, vamos a orar por los enfermos. Padre nuestro, una vez más, agradecidos somos de usted, porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros, nos ha mostrado su amor desde niño, en particular a mi vida. Hizo obra tremendamente grande en mi padre, como también en cada uno de nosotros. Y hoy hay muchos que están pidiendo que usted también se glorifique en la vida de cada uno de ellos. Y por eso oramos por estas peticiones que se han nombrado, como aquellos que no se han nombrado, pero tienen una necesidad. Seguramente hay alguno que está escuchando y que tiene la necesidad de alimentar su vida espiritual. También usted toque su vida, toque su corazón. Padre nuestro, en el nombre de su Hijo Jesús, toda enfermedad es reprendida en esta hora y es echada fuera porque hemos creído en el poder de su nombre. Porque usted es el único quien puede levantar, quien puede ayudarnos, quien nos puede guiar, quien nos puede reforzar y librarnos de todo peligro y toda enfermedad. Padre de la gloria, oramos por aquellos que están necesitados, que están afligidos, aquellos que están sufriendo de depresión, aquellos que tienen un problema u otro, algún cáncer. Todo eso, Dios amado, está en sus manos porque usted nos creó en su imagen y semejanza y creemos y confiamos en que usted puede obrar de manera perfecta en nuestras vidas, Señor. Oh Dios amado, presentamos a su iglesia también, desde el más pequeño al más anciano. Usted sea protegiendo a cada uno de los que pertenecen a una iglesia u otra y aquellos que le han reconocido a usted como su único amado Salvador, también oramos por ello para que usted fortalezca sus vidas. Oh Dios de la gloria, en esta hora queremos una bendición especial y que usted sea tocando la vida, la necesidad de aquel que está pasando por momentos difíciles, para aquel que está pasando por el valle de sombra, por aquel que está pasando por la dificultad. En esta hora usted renueve las fuerzas, como el águila se han renovado estas fuerzas, Dios amado, y se han levantado sus hijos, porque confiamos en que su palabra es fiel y es verdadera. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ya estamos finalizando este primer episodio de Conectados en Cristo. Así que queremos antes dejarlos invitados a nuestra iglesia Nueva Jerusalén, que está ubicada en calle Sierra Nevada 091, sector El Rosario. Tenemos culto los días martes y jueves a las 20 horas y el día sábado a las 19:30 horas y el sábado a las 19 horas. Así que los dejamos cordialmente invitados y nuestro hermano Samuel tiene otra invitación. También queremos invitarlo, tenemos una actividad para el 30 de noviembre en la Plaza de Armas, donde vamos a estar como iglesia entonando unos hermosos himnos con nuestro coro. Así que lo principal también entregando la palabra de Dios. ¿Ya? Y pueda usted ir y disfrutar un día con nosotros, con nuestra iglesia. Los dejamos cordialmente invitados. También agradecerle a nuestro pastor que nos haya podido acompañar el día de hoy. Y también indicarle a todos ustedes que estos programas vamos a tener diferentes invitados, ¿ya? En donde cada invitado va a poder exponer algún testimonio, ¿no es cierto? Van a ver quizás alabanza, hermanos que nos vengan a cantar. Así que les instamos a ustedes que nos puedan seguir en nuestra página, ¿no es cierto? De Instagram, Facebook, TikTok y desearles muchas bendiciones a todos. Amén. Así que nos despedimos. Dejamos una alabanza de fondo, así que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones, que estén muy bien, que Dios les bendiga grandemente. Salvador.
Amén.